camino mientras veíamos el video, la Dani Kidel. Buenos días entonces, bienvenidos a esta clase número 10 de intervención psicopedagógica en cálculo. Hoy vamos a terminar de trabajar lo que es la lógica. Hola Katy. Y vamos a trabajar todo lo previo al concepto de número porque en nuestra clase que sigue vamos a revisar el número propiamente tal ya y el trabajo con el número, antecesor, sucesor, valor posicional y todo lo que viene. Les quería preguntar antes de ya empezar a leer el Power, ¿no? Y a trabajar con ustedes, si están en condiciones, sí, claro, vale, ni un problema. Si están en condiciones de tiempo para recuperar este viernes, porque si no podemos recuperar el próximo viernes. Yo todavía no mando la planilla, así que me cuentan por favor, si está muy agobiado lo hacemos el próximo viernes, y si quieren hacerlo este viernes, lo hacemos este viernes. ¿Ya? Para que lo vayan pensando. Súper. Bien, en primer lugar, nosotros ya estuvimos trabajando en iniciación a la lógica, ustedes acaban de entregar un trabajo de, varios ya lo han enviado, casi todos de iniciación a la lógica, y todo este trabajo previo, que tiene que ver con darnos cuenta de los atributos de color, de forma, de tamaño, establecer categorías, etcétera, es un trabajo que ocurre durante los primeros años de vida y que da lugar a la conformación de ciertas nociones infralógicas que van a sostener el razonamiento lógico en la medida que los sujetos avanzan en edad. Y nosotros vamos a definir el razonamiento lógico como una habilidad y una capacidad, que también es una operación mental, que se relaciona con la forma abstracta de ver los números y las cantidades para realizar operaciones con ellas. O sea, el razonamiento lógico se desarrolla como operación mental siempre y cuando los sujetos ya logren abstraer el número, ya construir un número, el número como noción abstracta en términos mentales. La mayoría de los niños y niñas van desarrollando el razonamiento lógico progresivamente en la medida que avanzan en edad. Los sujetos y sujetas desarrollamos toda la vida el razonamiento lógico. Sin embargo, el nivel de desarrollo que este alcance, por supuesto, depende de la calidad de las experiencias de vida que tengan las personas y el acceso a los diferentes sistemas de educación. Un sujeto que, o una persona que realiza un tránsito regular por el sistema educativo, probablemente alcance mejores niveles de desarrollo de la lógica que alguien que no, que lo hace solamente a través de la actividad cotidiana. También depende de la cultura. Las interacciones, por ejemplo, la calidad de las interacciones que tienen las culturas europeas está mucho orientadas a la lógica que a la afectividad, aunque no son cosas que tengan que estar necesariamente separadas, pero en nuestra cultura la lógica es mucho más flexible. Por eso también siempre es un tema el desarrollo y el aprendizaje de la matemática en nuestra cultura y en nuestro país en particular. Bueno, no todos desarrollamos ni desarrollan el mismo nivel de habilidades de lógica en los mismos plazos. Ustedes saben que el desarrollo varía de sujeto en sujeto porque depende tanto de factores biológicos, que son las predisposiciones biológicas, ¿no?, como de factores ambientales y contextuales. Algunas personas, por lo mismo, van a requerir de apoyos más concentrados para desarrollar la lógica, porque tienen un ritmo de adquisición diferente y porque en sus entornos más cercanos la calidad de las interacciones es tan baja que no promueve, ¿cierto?, el desarrollo de la lógica. Actividades tan cotidianas como preparar los quehaceres escolares con los niños y niñas pueden dar lugar a una tremenda oportunidad de mediación para el desarrollo de la lógica, ¿ya? Por ejemplo, si en un colegio, en este mismo contexto que estamos de las clases por Zoom, una educadora, una profesora, le da a sus niños la tarea de personificarse, disfrazarse como un personaje de la novela o libro que estén revisando. La tarea de hacer el disfraz puede ser una tremenda opción, ¿no?, de mediar el desarrollo de la lógica. Como puede que no. Ejemplo, familia 1, ¿tienes que disfrazarte mañana? Sí. Mamá saca cajón con género o cartulina, no sé lo que tenga a mano en la cuarentena, y hace el disfraz. Y le enseña al niño las características del personaje y el niño presenta el disfraz. Y familia 2 pregunta de qué personaje quisieras disfrazarte tú.
¿Cómo crees que podríamos hacer el disfraz? ¿Qué materiales tenemos? ¿Qué crees tú que nos hace falta? ¿Por qué elegiste este disfraz? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Qué parte vas a hacer primero? ¿Qué parte vas a hacer después? Entonces, eh, la lógica se sustenta en describir las propiedades de los objetos, se sustenta en la capacidad de clasificar, de reconocer, ¿cierto? De analizar el entorno antes del número, antes de que aparezca el número. Pero también, como les decía, el desarrollo biológico, me refiero con eso a la corteza, al cerebro, y las posibilidades de experiencia que tienen los sujetos determina profundamente qué nivel de desarrollo de la lógica van a alcanzar, y es por eso que aparecen en nuestra historia y en nuestra pega, ¿cierto? Sujetos y personas que requieren ciertos apoyos especiales porque su vida no les ha dado la posibilidad de aprender a un ritmo fluido ni han tenido la posibilidad de tener experiencias tan enriquecedoras que les permitan desarrollar la lógica. El razonamiento lógico, entonces, hay que trabajarlo sí o sí, desde la iniciación de la lógica hasta el razonamiento lógico con el número, porque eh, la resolución de problemas no es posible de alcanzar como habilidad matemática y cognitiva si es que yo no logro la lógica. ¿Se entiende hasta aquí? Son cosas de las que igual ya hemos conversado antes y yo creo que hay ciertas nociones de ustedes para entenderlas. Gracias, Fran. Bien, nosotros vimos clasificación y seriación en detalle, solo que sentí que esas clases de teoría conjunta y todo fueron muy complejas, entonces las volví a poner de forma simplificada para que quede claro el concepto. Bueno, lo importante es que antes de ver la seriación y la clasificación, que son las nociones fundamentales para la construcción del número, hay que entender que el aprendizaje de los primeros 9 números es un proceso muy, muy, muy complejo. Y este proceso, o sea, aprender bien los 9 números, tiene una edad promedio de adquisición completa, me refiero, óptima, perfecta, con reversibilidad, con asociaciones, sin errores, a los 5 años de edad aprox. Ya ustedes saben que las edades son bien discutibles. Entonces, cuando tenemos un niño que tiene 5 años, una niña que tiene 5 años y todavía ya no logra un buen manejo con números del 0 al 9, del 1 al 9, perdón, es un signo de que ya deberíamos estar atentos y estimular. Ya a esa edad no podemos emitir un diagnóstico propiamente tal, pero sí podemos hacer un informe tomando la prueba de precálculo y la prueba de funciones básicas para mirar cómo está la disposición de ese sujeto para la adquisición del cálculo. Es importante entonces considerar que en el caso del número es más difícil que la lectura y que el lenguaje porque es un proceso lento y complejo, las personas no usamos el número tanto como la palabra. Y si se fijan, el aprendizaje de las letras tiene una condición bastante memorística, pero el aprendizaje del número es un lenguaje abstracto, complejo y distinto al lenguaje oral. La lectura es una representación del lenguaje oral, pero el número es un sistema de representación totalmente abstracto. Bueno, respecto del número, como ya sabemos, debemos considerar que tenemos que aprender aspectos ordinales, numerales y cardinales de este. Bueno, el concepto de número, nosotros ya nos estamos acercando a este tema y Piaget y Vienes afirman que el número se forma a través de la síntesis de las nociones de clasificación y seriación. Por lo tanto, si yo tengo un caso de un niño que no sabe los números, además de trabajar el número, escribir el 1, tengo que trabajar la clasificación y la seriación porque son el soporte. Mira, a veces cuando uno hace diagnóstico, uno ve que los chiquillos no conocen los números y uno es tan terco y se olvida de los procesos que están antes y que sustentan esa noción. Yo les digo algo muy, muy con cariño, hay que siempre acordarse qué está detrás, qué es lo que sostiene. Y no se van a acordar de mí si alguna vez en su vida laboral les pasa que por trabajar una noción previa solucionan un problema instrumental. Es decir, que trabajando clasificación y seriación con un poroto, sin incluso hacer ninguna actividad de número, el número va a aparecer. Porque en el fondo hay que arreglar esas disposiciones que no alcanzaron a estar óptimas para. Esto hay que pensarlo tal cual como si yo, por ejemplo, quisiera hacer un café de grano. Ah, qué proyectivo. Y tengo café de grano y tengo la cafetera.
Entonces, no funciona. Y yo hago que el sujeto ponga una y otra vez el café en la cafetera y la prenda y le apriete los botones y la prenda y insiste y no, el café no va a funcionar porque estaba mala la cafetera. Ya yo no revisé si la cafetera tenía agua, no revisé si estaba con conexión a la electricidad, etc. Entonces, si yo reviso en detalle y le enseño al sujeto que hay que enchufar la cafetera y echarle agua, la acción de hacer el café va a resultar muy simple. No sé si se entiende. Entonces, a veces uno es terco y trabaja solo lo que ve, pero siempre hay que preguntarse qué está detrás de esto. ¿Qué procesos son los que sostienen esto que yo quiero que este caso logre? ¿Ya? No olvidar. Esta relación entonces constituye una estructura lógico-matemática y eso lo voy a subrayar porque cuando hablo de estructura lógico-matemática estoy hablando de estructura en un lenguaje muy pero muy piagetano. Entonces si yo les digo, ¿qué significará estructura lógico-matemática considerando el concepto de estructura que estudiamos con Piaget? ¿Qué será la estructura lógico-matemática? Acuérdense, edificios, ladrillos, ¿qué será? Sí se evita, se alcanza su máximo desarrollo en operaciones mentales, en operaciones formales, perdón. ¿Pero qué es? Lo que uno tiene adquirido sobre las matemáticas, un esquema, por ahí vamos acercándonos, incorporación, dice la Fran Guerrero. Un esquema, Fran, o sea, Paulita es un ladrillo. ¿Qué será una estructura? Acuérdense, un edificio completo, eso es. La estructura lógico-matemática es como una torre de un condominio, que es nuestra mente. Y la estructura lógico-matemática, dentro de la estructura lógico-matemática hay varios departamentos, esquemas chiquititos. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo mi estructura lógico-matemática y aquí adentro, perdón, voy a poner otro color ahora. Y esta es mi mente, un condominio donde hay otras estructuras también, de otros colores. La estructura lógico-matemática es una estructura que está dentro de mi estructura mental, pero es una gran cosa. Y una de las, o sea, la estructura lógico-matemática más importante que tenemos es el concepto de número. Porque sin ella ni siquiera podríamos pensar en matemáticas. ¿Sí? ¿Qué significa que sea una estructura, como dice el Seba y la Dani, que sea un edificio, Paula, que tiene muchos ladrillos dentro, es decir, muchos esquemas? El esquema de clasificar, el esquema de seriar, el esquema de conservar cantidades, el esquema de cuantificadores no numéricos, el esquema de la relación parte-todo, el esquema de correspondencia término a término. El concepto de número, que es un departamento dentro del esquema de estructura lógico-matemática, tiene dentro muchos ladrillos. Ese departamento del concepto de número se transformó y se construyó a partir de muchos ladrillos. ¿Se entiende? Súper. Les voy a pedir que activen en su mente sus representaciones mentales sobre Piaget, por favor, porque hoy día nos visita. Hoy tenemos visita y hoy día viene Piaget a clase. Así que uno no es ramo aprendido, ramo olvidado. Hay que ponerle bueno con los autores porque tienen que quedarse, tienen que habitarnos para que podamos entender desde una lógica profesional y no solamente desde el sentido común. Ya, vamos a revisar una definición muy simple y clara de clasificación para organizar esa información tan difusa de esas clases de teoría de conjunto. La clasificación, bueno, consiste en primero descubrir las propiedades de los objetos, ¿ya? Es decir, mira que hay objetos que tienen estas propiedades absolutas y objetos que tienen estas otras. O estas propiedades relativas y objetos que tienen estas otras. Y luego, a través de la comparación y el establecer semejanzas y diferencias, los niños van y las niñas van agrupando elementos y formando clases. Sí, estos son chicos y estos son grandes, estos son rojos, estos son verdes, etcétera, etcétera.
Las acciones de clasificación, es decir, abstraer las propiedades absolutas y relativas de los objetos, encontrar semejanzas y diferencias, comparar, no solamente implican o impactan, perdón, en el desarrollo cognitivo en la matemática, sino que también contribuyen al proceso de formación de conceptos, ya conceptos entendiéndolos como palabras. Clasificar, entonces vamos a entenderlo como formar subconjuntos o clases de acuerdo a un criterio. Eso nosotros ya lo sabemos. Podemos clasificar por un criterio, por dos criterios, etcétera. Lo vimos bien en profundidad antes de trabajar nuestra caja de iniciación a la lógica. Las clases, y con eso no me refiero a nuestras clases, sino que las clases de la clasificación, para constituir una clase deben tener dos características importantes de reconocer. Pongan mucha atención en esto porque suena fácil, pero no lo es tanto. No tienen elementos comunes, es decir, si yo soy mujer, no puedo ser hombre. Por lo tanto, las personas que van a estar, estoy hablando de sexo biológico y no de género, ojo, las personas que van a estar en la clase hombre tienen ciertas características biológicas sexuales y las personas que van a estar en la categoría mujer lo mismo. Por lo mismo, no hay posibilidad de que yo esté en el conjunto A y en el conjunto B al mismo tiempo. Porque si eso pasa con alguna cosa, entonces no construí bien las clases para clasificar. ¿Sí? ¿O no? Súper. Y todos los elementos existentes en el universo, hay que tener claro que pertenecen a alguna clase de algún tipo. Hasta lo más increíble. O sea, hasta el aire pertenece a la categoría de partículas. Con clase, el lenguaje peyetano se refiere mucho a lo que nosotros hemos conversado más bien como categoría o conjunto. ¿Sí? Bien, entonces si cuando yo veo que el niño está o la niña está clasificando y las categorías que establece, las clases, permiten que los elementos estén en las dos, supongamos que tiene un grupo de muñequitas para clasificar y va a clasificar las muñecas porque son niñas y en otro grupo que son colorinas, pero las colorinas también son niñas las muñecas. Entonces pueden estar en ambas categorías. Eso es una clase mal conformada. La clasificación, por lo tanto, es la base para el desarrollo del concepto de número, igual que la seriación. ¿Ya? Pero a diferencia de la seriación, la clasificación le otorga el aspecto cardinal. Eso quiere decir, como muy bien sabe la Noé, la cantidad de elementos que forman parte de ese conjunto. ¿Ya? Y surge entonces la posibilidad, cuando los estudiantes aprenden a clasificar, de establecer igualdades entre elementos. Aquí hay uno y ahí hay otro. Aquí hay uno y ahí hay otro. A través de la relación de correspondencia término a término, que la vamos a revisar más adelante. La clasificación, como vimos antes y ahora solo repasamos, tiene etapas de desarrollo, ¿ya? Durante los primeros 2 años de vida, ¿cierto? Los niños y niñas realizan clasificaciones primitivas, es decir, separan los objetos como se les ocurre, no logran construir una colección o una clase, ¿ya? Este proceso de adquisición de esta estructura lógico-matemática tiene 3 niveles de desarrollo a lo largo de la experiencia. En el primer nivel clasificamos sin ninguna noción de la categoría o la clase, nuestra clasificación es inestable y los niños y niñas realizan clasificaciones de objetos sin comprender bajo qué criterio o en qué condiciones determinan el uso de esa categoría, ¿ya? Es cuando simplemente los niños juegan a separar objetos. Y cuando uno ve esa conducta en niños pequeños de 2 a 3 años, es un muy buen pródromo de que está empezando espontáneamente a comparar y a clasificar. Son clasificaciones desordenadas, como les decía, con mucha presencia de errores, pero son pródromos de que viene un buen proceso encaminado. El segundo nivel es un nivel más bien intermedio, que tiene en que los niños aplican parcialmente un criterio de clasificación. ¿Ya? Aquí los niños realizan colecciones figurales, es decir, intentan agrupar los objetos, pero a veces también se confunden en dónde clasificarlos.
Aquí hay un desarrollo progresivo de la inclusión de clases, ¿ya? Ya el niño va siendo capaz, la niña capaz de abstraer las categorías, las propiedades absolutas de los objetos. Nosotros estos niveles 1 y 2, denme un segundo que les voy a dibujar aquí con el lápiz, con otro color. El nivel 1 y 2 corresponde a un nivel preoperatorio. Con eso me refiero al estadio de desarrollo del pensamiento. Yo le dije que Piaget venía hoy día a clase. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros llegamos al tercer nivel, yo voy a hablar de un desarrollo operatorio. Mira bien. En el tercer nivel hay un criterio definido para clasificar, ¿ya? Y por lo tanto hay un criterio definido para la clase, para dar lugar a la formación de la clase o categoría. Los niños y niñas clasifican jerárquicamente y entienden las relaciones de los niveles de jerarquía. Ellos entienden que los animales forman parte de los seres vivos y que de estos animales de plástico que tienen en la mesa los van a separar porque hay animales de la granja y animales de la selva. ¿Sí? Y aquí entonces se clasifica bajo un modelo lógico matemático porque hay toda una jerarquización, un orden, una capacidad de abstraer las propiedades absolutas de los objetos que permite sustentar una clasificación lógica. Este tercer nivel Consuelo Vilugrón generalmente se logra en niños promedio entre de los 6 años en adelante. Eso no implica que con las condiciones que tenemos hoy, hay niños de 5 años que ya tienen esta habilidad desarrollada. ¿Por qué a esa edad, Consu? Porque a esa edad, con operatorio, me refiero a que un sujeto alcanza el estadio de desarrollo del pensamiento de operaciones concretas. Y eso es 7, 8 años. ¿Sí? Entonces, a partir de esa edad es posible observar este nivel tan claro de clasificaciones, sin error. Ya, es muy importante conocer todo esto antes de tomar la Peyetana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será importante? Porque uno se dedica a mirar los experimentos que hizo Piaget en el caso que tiene uno haciendo la cuestión, aplicándole al niñito la cosita de la Peyetana. Uno mira el manual, cuenta los puntos y pone en qué estadio está. Preoperatorio, intermedio, operatorio, operaciones, etcétera. Anoto, sumo, saco la cuenta, pero no miro ni me pongo a pensar qué relación hay entre estas nociones, cómo están transitando, qué relación hay con la edad, cómo vinculo esa expresión motora de realizar la acción de clasificar con la cantidad de experiencia y recursos que tenga el sujeto. Heavy, heavy, Gaia. Bien, ¿preguntas sobre clasificación? Fantástico. Seriación. Vamos a redefinir la seriación como la capacidad de ordenar sistemáticamente las diferencias de un conjunto de elementos de acuerdo a un criterio de magnitud. ¿Ya? ¿Qué es una magnitud, chiquilla? Chiquillo. Uno usa esa palabra, uno dice, yo nunca había pensado en la magnitud de esta pandemia. Sí, las dos van bien, hace referencia a un tamaño, ¿cierto? A una cantidad, muy bien, porque uno dice, ¿y qué magnitud de invitados va a tener ese matrimonio? Muy bien, a una medida, Francisca Guerrero, que ha sido, pero la alumna estrella de este semestre, responsable, conectada, y no sé qué le pasa a esta niña que está tan inteligente. Siga tomando el mismo desayuno toda su existencia, por favor. Muy bien, vale. ¿Algo grande o también puede ser algo pequeño? Ay, sí, ¿o no? Ya.
Entonces, seriar implica identificar en primer lugar em, criterios de tú para poder comparar, ¿ya? La adquisición de esta noción de seriar tiene que ver con la clasificación porque juntas constituyen el concepto de número. Seriar, a diferencia de clasificar, da lugar al aspecto ordinal del número. El uso de actividades adecuadas para seriar permite que logremos la relación de orden con un buen uso y apropiación de conceptos. Aquí van a ser muy fundamentales los conceptos como alto, bajo, largo, corto, etc. Se pueden sumar otros como grueso, delgado, áspero, suave, etc. Son conceptos que tienen que ser binarios y me refiero con binarios o polares a que tienen que ser opuestos. ¿Por qué? Porque dan cuenta de una propiedad de magnitud que está ausente cuando yo digo, por ejemplo, bajo, o más presente cuando digo alto. ¿Se dan cuenta cómo esa palabra va dando cuenta de una misma magnitud, que en este caso es la altura? Bajo es la mínima expresión de esa magnitud de altura y alto es la más expresión de esa magnitud de altura. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Por eso es tan importante asegurar esos instrumentos verbales antes de hacer el trabajo de seriación. Hoy me escucho y me encuentro tan difícil. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, para seriar dos conceptos que no sean binarios, opuestos. No puedo utilizar, por ejemplo, vamos a ordenarlos, o dime cuál es más chiquitito y cuál es más suavecito. No puedo. Tienen que ser conceptos binarios, opuestos, ¿ya? Porque acuérdense que eso implica una clase, la clase de los altos y la clase de los bajos. Estar en la clase de los altos implica en sí que yo no puedo pertenecer a la clase de los bajos. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando en clasificación? Es por eso que todos los conceptos para trabajar la seriación deben ser polares. ¿Sí o no? Se fue la Lore, ¿viste? Carlita, me refiero a que cuando uno trabaja con seriación, uno tiene que hacerlo a través de palabras, porque uno le dice a los niños, quiero que ordenes estos autitos del más angosto al más grueso. O uno le dice a la niña en una sesión, quiero que ordenes estas varillas de la más baja a la más alta. Bueno, esos conceptos, bajo, alto, angosto, suave, o sea, perdón, angosto, grueso, tienen que ser conceptos que sean antónimos, que sean opuestos. ¿Sí? Armar un patrón es serial, sí, ya lo vamos a ver. Es otro tipo de seriación, sí, Fran, pero es un tipo de seriación, pero es correcto, es serial. Bueno, la seriación, igual que todas las nociones infralógicas, tiene etapas de desarrollo. En un primer nivel, al igual que la clasificación, los niños simplemente toman los elementos y lo que hacen es ordenarlos en pares o en grupos de 3 o 4, pero no logran coordinar de manera tal que puedan mantener el criterio para ir ordenando muchos elementos. Ya, por ejemplo, si uno les pasa un montón, ya los niños ordenan de a dos y te dicen cuál es más alta y cuál es más baja. Pero, por ejemplo, para relacionar 4 o 5 elementos ya se empiezan a perder, ¿ya? Cuando ordenan, realizan colecciones, o sea, serian con una parte del conjunto de los elementos y el resto lo dejan olvidado, ¿sí? Porque no son capaces de eh, extrapolar esta relación de orden, mantenerla. Mira, piensa tú que para poder ser un niño que ordena varillas en relación a su largo, a su longitud, tiene que ser capaz de mantener en su campo mental, en su memoria de trabajo, todo el tiempo cuál es el criterio. Estoy ordenando por orden, viendo el más bajo y el más chico. Y cuando ya llevo 5 palitos, del más corto al más largo, ordenado, 5 palitos, tengo que ir comparando cada palito que pongo, no solamente con el último que puse, sino que también
tengo que comparar y establecer la relación con todos los anteriores. ¿Sí o no? Claro, y eso implica operaciones de razonamiento muy complejas. Bueno, el segundo nivel, entonces en este primer nivel no logra seriar grandes cantidades de elementos, solamente hace comparaciones entre grupos pequeños. En el segundo nivel aparecen las primeras seriaciones y los niños comienzan a seriar, pero lo hacen de forma intuitiva. ¿A qué me refiero con eso? A que ordenan los palitos, pero porque los van poniendo físicamente, ¿ya? Eso es súper concreto, es decir, toman todos los palitos, los ponen sobre la mesa y buscan el más chico y lo ponen de todos los otros para saber qué es el más chico. Y después empiezan a poner otro al lado del más chico. Y después de repente toman uno que es más chico que el último que habían puesto y lo tienen que poner al medio. Y se equivocan harto, se demoran harto en ordenar la serie. Ese comportamiento es un comportamiento de aprendizaje por ensayo y error, que no es malo, es un método por tanteo. Los niños serian por tanteo para disminuir el error. Esta etapa, Consuelo, este segundo nivel, generalmente aparece entre los 5 y 6 años de edad, ¿ya? Sin embargo, a esta edad, a pesar de que hay harto error, pero el error siempre es una oportunidad para aprender, sí, pues se trabaja la seriación con material concreto a mí, siempre. Al final lo trabajo de manera simbólica, a través del dibujo. Sí, ya. La seriación cuando uno la trabaja, siempre partes con el copicio, concreto, pictórico y simbólico. Bueno, estos razonamientos de poder ordenar por tanteo son razonamientos transitivos, ¿ya? Eh, y van construyendo todo este aparataje lógico que van a ocupar cuando tengan pensamiento formal. Logra seriar, ¿cierto? Pero lo hace por tanteo empírico. Si uno le pone la siguiente tarea y le dice, quiero que mires estos palitos que tienen diferentes tamaños, largos, perdón, que tienen diferentes, y quiero que tomando solo una vez cada palito, los ordenes de mayor a menor. Ahí un niño que está en un segundo nivel no puede. No puede porque en el fondo eh, seriar anticipando es simbolizar, es dibujar en mi mente la comparación y la relación de orden entre los palitos que están sobre la mesa antes de tomarlos. Es anticipar. Entonces, eso ya constituye un tercer nivel, que es un nivel operatorio. ¿Por qué? Porque en el tercer nivel, la seriación está construida con un método sistemático. Y aquí aparece la anticipación. Logra conductas como, por ejemplo, poder insertar un palo de distinto largo en una serie que ya está ordenada, saber exactamente dónde va con solo mirarlo. O sea, la conducta comparativa es visual. ¿Y eso qué nos demuestra? Nos demuestra que hay un alto nivel de representación mental. Este tipo de comportamiento, queridos y queridas, aparece en los niños alrededor de los 7 u 8 años, incluso 8 o 9 años, dependiendo del nivel de desarrollo cognitivo, pero en general es una conducta que en promedio aparece entre los 7 y 9 años de edad. Porque cuando un sujeto es capaz de operar con los objetos que está seriando sin tocarlos, está simbolizando. Y eso le permite anticipar. ¿Sí o no? Cuando les pregunto sí y no me responden, me acuerdo ¿han visto un video que está en WhatsApp de Felipe Abello? ¿Lo han visto o no? Que dice, me escuchan, me sienten. ¿Lo han visto? De un profe, el profesor online. Así me siento cuando no tengo el feedback inmediato. Me acuerdo de ese video. Ya, me reí mucho cuando lo vi. Tengo un sticker en WhatsApp de ese gallo que es tan chistoso, el Felipe Abello, que dice bajo nivel cognitivo. No sé si vieron esa rutina de Felipe Abello, muy buena, te la recomiendo. Ya, ya, se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que copien el sticker. Bien, entonces, hemos visto ya la clasificación y la asociación como elementos fundantes de la adquisición del concepto de número
y vimos que estas dos nociones prelógicas o prematemáticas em, tienen tres momentos de desarrollo: una etapa inicial donde hay ausencia de la conducta operatoria, una etapa intermedia donde hay una conducta operatoria pero con la presencia de mucho error, y una etapa operatoria propiamente tal, donde la noción se consolida y los niños y niñas logran seriar y clasificar de manera precisa, sin titubeos, eh, sin errores. En una pilletana, yo estoy seguro de que un niño tiene logro operatorio cuando, a pesar de la contrasugestión de las preguntas que yo hago cuando aplico el test, el niño no se arrepiente de su juicio. No se arrepiente de que dijo que este palito iba ahí o que, etcétera. ¿Sí? Cuando uno hace las preguntas en la pilletana. Bueno, para trabajar estas nociones, nosotros podemos usar una caja con diferentes objetos de distintos tipos, podemos usar los mismos materiales que usamos para iniciación a la lógica. Bloques lógicos de bienes, botones de colores, semillas, tarjetas lógicas con dibujo, tarjetas con recortes de dibujo, barras de diferentes longitudes, franjas de diferentes magnitudes, me refiero a ancho, plasticina, envases de bebida, arena, semillas, lijas de diferentes texturas, cajas con diferentes tamaños y lo que a ustedes se les ocurra que pudiera aparecer para trabajar en estas nociones. ¿Cómo usamos estos materiales? Para clasificar, por ejemplo, podemos usar botones, lijas, lápices. La idea es trabajar clasificando primero frente a un solo atributo, que lo conversamos también en iniciación lógica, y luego con atributos absolutos y relativos. Realizar primero dos grupos de botones del mismo tamaño y forma, pero de diferente color. Ahí el único criterio, el atributo sobre el cual clasifico es el color. Juguetes de dos tipos, objetos azules y no azules, como la FLOG. Objetos que flotan y que no flotan. Objetos ásperos y lisos, alimentos salados y dulces, objetos de dos tamaños diferentes, objetos pesados y livianos. La idea es que las actividades sean muy corporizadas, es decir, probamos las cosas y las separamos en dulces o saladas, tocamos las lijas y el algodón y lo separamos en suave o áspero, etc. ¿Se entiende? Claro, la clasificación se sustenta en la diferencia, pero si se fijan, trabaja con elementos que evidentemente tienen una misma naturaleza, pertenecen a un mismo tipo de elemento y lo que varía es un atributo. ¿Sí o no? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Claro, aquí, Fran, yo le estoy dando la clase de objeto tomado. Estoy preparando una actividad donde la clase es casi evidente, porque si le doy objetos azules, muchos, y pocos objetos de otro color, tengo que esperar que intuya, que infiera que una categoría es todos los que son azules y la otra los que no. Una clase. ¿Qué atributo comparten los no azules que no son azules? Los que flotan, los que no flotan, etc. Aquí ya estamos trabajando la construcción de clase. Bueno, después de haber trabajado digamos, aspecto básico de la clasificación, utilizando un solo criterio y dando recién un impulso inicial hacia la construcción de clase, nosotros trabajamos con una complejidad nivel 2. Y estas consisten en un aumento de la complejidad de la siguiente manera. Al mismo prototipo de actividades, para no mandarles una lista infinita de actividades, podemos agregar, por ejemplo, aumentar el número de objetos a clasificar, a ver si la categoría o el criterio de clasificación se sostiene en el tiempo. Aumentar el número de categorías, ¿ya?, en las que se pueden clasificar los objetos. No usar solamente dos clases, Fran, sino que usar 3, 4, hasta 5 clases de elementos. Recuerden que primero hay que ser concreto, donde yo pongo 5 pocillos y las cosas las vamos separando en los pocillos. O dibujo 5 círculos en una cartulina y vamos clasificando los objetos con las manos, tocando los objetos que clasificamos. Y aumentando el nivel de abstracción de las categorías, haciendo que las categorías sean más complejas, como por ejemplo acá,
donde aquí hay una lámina, no sé si la ven, les voy a mostrar con el puntero. ¿Sí? ¿Ven dónde estoy señalando? Aquí la categoría es muy abstracta porque, ¿qué categoría será? ¿Cómo pueden los niños clasificar estas acciones que están haciendo los niños y niñas? Muy bien. Acciones buenas y malas caritas. Felicitaciones. Entonces hay un elemento mucho más abstracto. Voy subiendo el nivel de abstracción de las categorías. ¿Sí? Situaciones de riesgo y no riesgo, conductas solidarias y conductas amorosas, que son buenas las dos, pero son distintas. Y así también, Gaspar, por favor. Gaspar, baja el volumen, estoy haciendo clase. Ay, me perdí. Decía que también se pueden trabajar así aspectos como morales o transversales del desarrollo emocional de los casos. Actividades de complejidad nivel 2. Ejemplos concretos son, por ejemplo, clasificar objetos contenidos dentro de una caja de sorpresa, clasificar un conjunto de formas geométricas que varían en tamaño, forma y color, clasificar bloques lógicos en torno a diferentes criterios, clasificar fichas de una forma en que varía el color o el tamaño, clasificar recortes de animales, de objetos, etc. Entonces es muy importante ir avanzando y sumando criterios para clasificar, ¿ya? Por ejemplo, tamaño, color, igual como lo hicimos en el trabajo con lógica. Ya en un nivel 3 podemos pedir o fortalecer en el fondo el trabajo con actividades de tipo gráfico, agrupar dibujos, por ejemplo, objetos de vidrio, ¿ya? Todos los objetos de vidrio hay que encerrarlo en un círculo. Y es importante porque así también vamos introduciendo nuevas categorías y incrementando el vocabulario, favoreciendo la formación de conceptos. Por ejemplo, introducir dibujos de animales, personas realizando distintos tipos de actividades que se puedan clasificar, personas en distintas posiciones y ubicaciones, medios de transporte, aprender categorías como hábitat, etcétera. Objetos de un sector de la casa, cuáles pertenecen al baño, cuáles pertenecen a la cocina, cuáles pertenecen al dormitorio. ¿Sí? Cuáles son para ir al colegio, cuáles van en el estuche, etcétera. Ir ordenando el mundo, porque la clasificación también es una noción que nos permite organizar el entorno. Hasta aquí, ¿se entiende el trabajo con clasificación? Ya es mucho más abstracto, gráfico y complejo que el anterior que habíamos conversado en iniciación de la lógica. Va acá. Súper bien. Avanzamos entonces. Para la seriación. Para la seriación también podemos trabajar actividades con distintos niveles de complejidad. Ya, en primer nivel podemos comparar palitos de diferente largo, que es el clásico, determinar cuál es más corto y cuál es más largo, comparar bolitas de plasticina de diferentes tamaños, ordenar esas bolitas de plasticina, con las mismas bolitas comparar el peso, determinar cuál es más pesada, cuál es más liviana, colocar objetos no familiares en una mesa, tocar sin mirar y establecer diferencias entre ellos. Esa actividad de tocar elementos y establecer diferencias entre ellos tiene que ver con la capacidad de abstraer las propiedades de ese objeto en particular. ¿Ya? El Seba me pregunta cómo hacer una escalera con palitos de maqueta. Claro, tal cual. Reproducir, por ejemplo, conjuntos ordenados copiando un modelo, imitar una serie o seguir un patrón, como me decían. Reproducir conjuntos ordenados presentándolos en orden inverso. Te pongo un collar con una cuenta roja, una cuenta verde, una cuenta azul y una cuenta amarilla y te pido que lo ordenes al revés. Completar series concretas. Concretas me refiero a con objetos físicos de elementos en un orden de acuerdo a un patrón. Ordenar objetos en base a un solo atributo. Solamente quiero que los ordenes por el color. Y supongamos que también hay forma, tienden a confundirse.
Cuando alcanzamos un nivel de complejidad 2, ya pedimos a los niños ordenar objetos en atención a alguna magnitud específica. Así, ordénalos de acuerdo al peso, ordénalos de acuerdo a la longitud, ordénalos de acuerdo al tamaño. Y ahí también nos pueden preguntar, profe, pero de mayor a menor, o de más pesado a más liviano, o de menos pesado a más pesado. Y uno dice, no sé, como tú quieras, tú vas a escribir aquí o me vas a decir cuál es el criterio que usaste para ordenar. ¿Ya? Puedo también mostrarle una serie de elementos y pedirle que identifique cuál fue el criterio de acuerdo al cual lo ordené. ¿Cómo están ordenados estas bolitas de plasticina? ¿Sí? Puedo pedirle que serie materiales gráficos, como las tarjetas. Puedo pedirle que ordene tarjetas con dibujos de objetos, que ordene recipientes que contengan elementos, continuo y discontinuo me refiero, agua, lenteja, arena, aceite, etcétera, desde los que más a los que tienen menos. Sí que sí, en este nivel, los recipientes donde les presentemos los objetos tienen que ser iguales. Y seriar mediante acciones de encaje, ir encajando el que corresponde a un determinado espacio. Ya se evita. Ideas lógicas implicadas en el concepto de número. Ya nos vamos acercando un poco más a terminar esta materia de prelógica. Bueno, estas ideas lógicas son las otras nociones. La clasificación y la seriación son estructuras lógicas. La conservación, la correspondencia y la relación de inclusión son ideas lógicas. Es decir, todas son nociones infralógicas, pero voy a esquematizarlo acá. Ponga mucha atención. Nosotros tenemos nociones infralógicas. Y dentro de las nociones podemos distinguir estructuras lógicas y también podemos distinguir ideas lógicas. En las estructuras lógicas voy a tener clasificación y seriación. Y en las ideas lógicas va a estar incluida la conservación, la correspondencia y la relación de inclusión. ¿Entiende por qué las revisamos por separado? ¿Sí o no? ¿Escuchan? ¿Me sienten? Gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces, al respecto podemos decir que estas ideas lógicas para la construcción del número permiten, primero, la conservación, perdón, permite la visión integral del número como una propiedad estable, un número que se mantiene. Vamos a revisar la conservación. Correspondencia, permite comparar dos conjuntos para así permitir que los niños y niñas comprendan las relaciones de orden y de equivalencia. Y finalmente la idea lógica de relación de inclusión, que permite la comprensión de las relaciones de orden. Es decir, ¿qué hace que este elemento pertenezca a este conjunto y no a este otro? ¿Ya? Y por eso también en el futuro da origen al sentido operativo del número. Vamos a ir revisándola. Veamos la correspondencia término 1 a 1, o sea, correspondencia 1 a 1 o término a término. Yo uso más la correspondencia término a término, pero pueden usar cualquiera, depende del autor y ambas son correctas. La correspondencia término a término consiste en establecer una relación o correspondencia 1 a 1 entre dos conjuntos. Es relacionar los elementos del conjunto A
de modo de que en el conjunto B haya uno que le corresponda y viceversa. Lo vimos nosotros cuando vimos teoría de conjuntos, ¿sí? Si todos los elementos del conjunto A, veo si tienen un par compatible en el conjunto B. ¿Ya? Esta noción es muy importante y es indispensable para formar el número, porque cuando realizamos la acción de parear, ¿ya? Establecemos las siguientes relaciones. Pareando, incluso con un lápiz, me refiero a unir un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B, podemos decir que tenemos tantos como, o que tenemos más que, o que tenemos menos que, ¿ya? Si cada elemento del conjunto A está relacionado con un elemento del conjunto B, yo puedo decir que tengo tantos en el conjunto A como en el conjunto B. En cambio, si en el conjunto A hay uno que se quedó sin par, entonces tengo más en el conjunto A. Al revés, si en el conjunto A me faltan elementos para unirlos a elementos del conjunto B, tengo menos que en el conjunto B. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No necesito hacer el dibujo? ¿O sí necesito hacer el dibujo? Ya, lo hacemos entonces. Entonces voy a suponer, voy a hacer solamente las líneas, no voy a hacer dibujos. Si tengo tantos elementos en A como en B, significa que tengo uno aquí, que le corresponde al que está allá, uno acá, que le corresponde al que está acá, y otro acá, que le corresponde al que está acá. Entonces, como hay un elemento aquí, otro elemento aquí, y otro elemento aquí. Y tengo un elemento aquí, un elemento aquí, y otro elemento aquí. Entonces, cada elemento del conjunto A tiene un elemento en el conjunto B, y yo le enseño a los niños que eso es tener tantos como. Una segunda posibilidad es que yo tenga en el conjunto A entonces tengo en el conjunto A un elemento que le corresponde en el B, en el conjunto A otro elemento que le corresponde al B, en el conjunto A otro elemento que le corresponde al B, pero me quedó un elemento solitario en el conjunto B. Por lo tanto, yo entiendo que el conjunto A tiene menos que, y que en este contexto el conjunto B tiene más que. ¿Ahora sí, Carla? Ese tipo de actividades las realizo de forma concreta y también de forma pictórica, dibujando y manipulando material. Los conjuntos pueden estar representados gráficamente sobre una pizarra, una cartulina, pueden ser bolsas, pueden ser recipientes. Yes or not? Ya. Estupendo. Bueno, estas relaciones son muy importantes para la relación de orden, porque cuando el niño ya construye el número y sabe que, por ejemplo, el 2 en relación al 5 y en relación al 1, le pide que los ordene, lo primero que hace es comparar y dice aquí, entre este y este tiene menos, por lo tanto lo voy a poner primero. Y entre este y este, mira lo que estoy haciendo, entre este y este, el 1 tiene menos, entonces lo voy a poner antes. Y entre... entonces como el 5 yo ya sé que tiene más, lo pongo acá. 1, 2, 5. Ordenó los elementos de la serie utilizando estas relaciones de comparación que yo les estoy mostrando acá. Por eso que la correspondencia de términos es una forma natural en que los niños se preparan para desarrollar la noción de orden. ¿Se entiende? Ordenar de mayor a menor y ordenar de mayor a menor y de menor a mayor es una actividad que implica sí o sí comparar y comprender
¿Cuál tiene más, tiene menos o tiene lo mismo de cualquier cosa? Cantidad, tamaño, peso, etc. ¿Sí o no? Gracias, Mati. Carlita, muchas gracias. Bien, avanzamos entonces. Gracias, Vale. La conservación de cantidad. Esta es una segunda idea lógica, ¿cierto? Para la consolidación del concepto número. Y la conservación de cantidad, al igual que las anteriores, tiene un desarrollo gradual que consiste en pensar una cantidad como un todo permanente, ¿ya? Con independencia de los cambios de forma o de disposición de las partes. Es decir, el típico experimento de los recipientes, de la plasticina, etc. Un requisito fundamental para que una persona desarrolle la conservación de cantidad es la reversibilidad. Pregunta del millón. ¿Por qué la reversibilidad es importante para la noción infralógica de conservación de cantidad? ¿Por qué la reversibilidad es fundamental? Porque la cantidad cambia. Muy bien, Paula. ¿Y por qué entonces es importante? ¿Pero sigue siendo qué cosa? Voy. Lo mismo, el mismo número. ¿Ya? Entonces da lo mismo si el 3 yo lo presento con dos palitos dos palitos de helado y una pelota de fútbol, que si lo presento con tres alfileres chiquititos. La cantidad es la misma. ¿Sí? Y es reversible porque si yo un pedazo de plasticina lo separo en 5 pedacitos delante de tus ojos, es una transformación piagetana reversible, porque yo puedo volver a juntar la plasticina y a conformar la misma bola de plasticina inicial que le presenté al sujeto. Entonces, es la expresión más clara de una transformación de lo descrito en la teoría de Piaget. Es una transformación piagetana reversible. Solo cuando los niños y niñas tienen un estadio del desarrollo del pensamiento operatorio y tienen una conservación de cantidades reversible, están listos para usar los números. Eso se los puse en un recuadro verde porque es muy importante. ¿Cómo sé que un sujeto está listo para el número? Sí, sabe seriar, sabe clasificar, pero lo más importante, tiene la conservación lograda. Bueno, la conservación tiene etapas, no se desarrolla naturalmente como la correspondencia uno a uno. Y en un primer nivel observamos, igual que las nociones infralógicas anteriores, ausencia de conservación. ¿Ya? Aquí hay un juego más o menos gestáltico porque los elementos perceptivos dominan el razonamiento, se ponen por sobre, no se engañan. El niño juzga la cantidad a partir del espacio que ocupa o de las características que tiene el recipiente que lo contiene. Ya si ve un recipiente chico lleno hasta arriba y un vaso grande con un poquitito de agua, va a decir que hay más agua en el vaso chico. O si el recipiente es muy gigante versus un recipiente muy pequeño con la misma cantidad de poroto, no sé, lenteja, eh, el niño o niña va a tender a pensar que hay más en el recipiente más grande. Por lo tanto, este tipo de conservación da cuenta de un nivel preoperatorio del desarrollo del pensamiento. En un segundo nivel, tenemos una conservación inestable, siempre los segundos niveles como niveles de transición. ¿Sí? Entonces, aquí hay una conservación que no tiene un argumento lógico, ¿ya? Todavía se sustenta en la correspondencia visual, hay más aciertos, pero si nosotros cambiamos la presentación de los objetos, los sujetos dudan. Es decir, el juicio que emite el niño frente a una actividad de conservación se cae cuando hay contrasugestión. ¿Ya? Yo le presento dos recipientes iguales con arroz, un elemento de conservación discontinuo, ¿cierto? Porque yo distingo las unidades. Y luego paso delante de sus ojos uno de los recipientes que tenía poco arroz a un recipiente más largo y angosto, donde se ve como que hubiera más arroz, y el niño va, le voy a decir, ¿y ahora?
¿había lo mismo o no? Y te va a decir, no, profe, no había lo mismo. Duda o se contradice y cede ante la contrasugestión. ¿Por qué? Porque en este nivel intermedio todavía esta noción no está consolidada. Finalmente, tenemos un tercer nivel. Y aquí ya hay una conservación estable que se sustenta en argumentos lógicos. A pesar de que yo cambie el arroz de recipiente, los juicios y los argumentos que se sustentan, en los que se sustentan estos niños, tienen identidad, es decir, propiedad absoluta, son reversibles y hacen ejercicios de compensación. Por lo tanto, aunque yo haga el ejercicio de cambiar el arroz de recipiente, el niño va a mantener su juicio y va a decir, no, ahí se ve más porque el recipiente es más alto y más angosto. Ahí está haciendo un ejercicio de compensación. Porque además, mire tía, si yo lo vuelvo a poner en el recipiente anterior, ocupa el mismo espacio y es igual al otro. Hay la misma cantidad. Ejercicios de reversibilidad. Cuando trabajamos estas nociones es importante usar recipiente, trasvasijar, conversar, comparar, etc. ¿Escucharon esa palabra impropia que dijo mi hijo? Lo reté, perdón. Ya. Relación de inclusión. Ay, qué bueno, Consuelo. Qué bueno, porque voy a ir a lavar una boca con jabón terminando la clase. Ya, qué bueno. No estoy gritando porque estoy haciendo clase, si no estaría... La relación de inclusión es la última idea lógica que nos toca revisar hoy día. Y esta relación consiste en establecer relaciones entre las partes y el todo. Aquí lo que hacemos es trabajar con los niños y niñas para que estos puedan inferir qué características tienen los elementos de un todo. Y esto implica comprender los subconjuntos que lo conforman. Por ejemplo, yo puedo enseñar que las personas tenemos diferentes sistemas del cuerpo. No, eso es muy abstracto, ¿ver? Partes del cuerpo. Y que todas esas partes son importantes y le dan forma al cuerpo. ¿Ya? Pero puedo, por ejemplo, también subclasificar las partes del cuerpo en las extremidades superiores y las inferiores. No sé. ¿Sí? Entonces se entiende por inclusión la capacidad de relacionar, de enlazar las subclases que componen un todo. En esta noción, uno trabaja los cuantificadores numéricos que vimos en el inicio de la lógica, sobre todo en el trabajo con tarjetas Flow, porque son expresiones verbales que incluyen cantidades o relaciones sin decir el número. Cuando yo digo todas las partes del cuerpo, me estoy refiriendo a todas las partes del cuerpo. O si yo digo solo las extremidades superiores, estoy usando un criterio para decir que son solamente esas partes y no otras. La relación de inclusión, en conjunto con el trabajo de cuantificadores no numéricos, permite que las demás nociones tengan desarrollo también. Esta noción se apoya en la idea de composición aditiva de las partes del todo. Es decir, unas piernas no son un ser humano, pero en conjunto con las demás partes del cuerpo dan origen a una persona. Una casa no es una habitación, pero sí una cocina, una casa, un baño y un dormitorio constituyen una casa, ¿sí? Una habitación por sí sola no lo es parte de una casa, pero no es toda la casa, es decir, es alguna parte de la casa, pero no todas las partes de la casa. El logro de esta noción también se sustenta en la reversibilidad, lo que permite que las personas construyan representaciones flexibles, ¿ya? Y puedan relacionar estas nociones, dan lugar, al aspecto cardinal del número, a la cantidad. ¿Cuántos elementos están incluidos dentro del 5? Tienen que ser 5 y todos esos 5, no algunos, porque si no hay otro número. Es otro número. ¿Sí? Bien. Estas son las nociones infralógicas que teníamos que revisar hoy día. Elementos fundamentales para la construcción del número. ¿Vamos a recuperar clase el viernes o vamos a hacer clases la otra semana? Necesito saber eso para programarme yo, mandar el correo y organizarme con ustedes. Tratemos de votar. Les decía que les pregunto a Dani si es que van a hacer clases de este módulo el día
viernes de esta semana o si están con mucho trabajo lo hacemos el próximo viernes. Sí, Consu. La clase del miércoles pasado que no hice porque estaba difónica. La Noe vota por el otro viernes. Por favor, todos avísenme. A la Dani le da lo mismo. Fran, estoy anotando yo aquí para contar. ¿Ya? A la Pauli le da lo mismo, a la Vale lo mismo. Solamente han votado hasta ahora 6 personas. Ya, 7. Hay 16 personas conectadas. Ya. Llevo 9. 10. El Mati opina el otro. Le da lo mismo a la Cata Guzmán. ¿Ya? Entonces, para apoyar a los compañeros que están escasos de esto, ¿dejamos para el próximo viernes? ¿Sí? Perfecto. Entonces, el miércoles comenzamos con concepto de número y empezamos ya a trabajar orden de los números, antecesor, sucesor, recta numérica, caja Mackinder y todo lo demás que es cumbia. ¿Sí? Viene mucha rumba en matemática. ¿Entendieron? ¿Hay preguntas sobre la clase de hoy? ¿Dudas? Ya empezamos a enseñar matemática propiamente tal desde el lunes. Sí, fue bueno retomar nociones infralógicas con más detalle. Habían hartas confusiones, yo creo, ahí. Igual es difícil, nociones infralógicas, pura psicología. Es difícil. Hasta a mí me cuesta leer lo que escribo, o me escucho, me encuentro tan complicada dando la explicación. ¿Los demás entendieron? Pasa la señora Pau y se ríe. Qué bueno. Dice la señora Pau que ya no entendió nada. Se ríe. Me dice, habla tan complicado. Qué bueno. Me alegro, chiquillo y chiquilla. Oye, que les vaya súper bien. Feliz cumpleaños, vale, que lo pases súper bien, que sea un hermoso día. Cualquier pregunta, ustedes saben que yo pudiendo estoy súper atenta al WhatsApp y les contesto, ¿ya? Así que me avisan. Un abrazo, gracias a ustedes por conectarse, la pasé súper bien. Besitos a todos y todas. Consu. Sí, voy a mandar el PPT al tiro. Profe, una consulta, ¿me escucha? El caso que el video no lo pueda mandar por Gmail porque me dice que es muy pesado, ¿se lo puedo mandar por Drive? Sí, sí, mándalo por Drive, no hay problema. Ya, maravilloso. Ya, mi niña, Gracias. besitos. Ya, chau. Igual, chao. Chau, chau. Bien. Chao, entonces, que estén bien.